Gloria a Dios. Sin más, amada, vamos a dejarle aquí a nuestra amada predicadora de este día, Ruth Mármol. Adelante, ya le entregamos que sea el Espíritu Santo con usted, usándola. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. Damos gracias una vez más. Para mí es un placer poder ser la portadora de la palabra en el día de hoy, ya que este tema verdaderamente es un tema tan poderoso que a la que empezó hablándole primeramente fue en mi vida, y fue de gran bendición. Espero que los que están ahí, cada uno de los que están ahí, pueda también el Espíritu Santo hablarle y ministrarle de manera poderosa. Así que vamos rapidito, gloria a Jesús. Tengo, no sé qué tiempo tengo, amada pastora. Gloria a Dios. Media hora, 40 minutos, así aproximado, y lo que el Espíritu le dé, mi bella. Amén, gracias, pastora. Para mí es una bendición. Bendigo la vida de todo aquello. Me he gozado, he escuchado, estaba escuchando los testimonios, gloria a Jesús, de gran bendición que fueron a mi vida. El de la hermana que lo estuvo testificando de su matrimonio y todas esas cosas. Pero seguimos aquí, gloria a Dios, para la gloria del Señor. Ya como, no sé si todos me conocen, pero mi nombre es Ruth Mármol. Y estamos aquí como siervo inútil delante del Señor para así poder compartir esta palabra en el día de hoy. Una palabra de bendición, una palabra para despertar. El tema que vamos a estar tratando y que se nos fue asignado fue despertar. Alabado sea el Señor. Sé que la pastora oró, pero quiero hacer una pequeñita oración para poder ponerme en las manos del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este momento ore por mí, porque yo nada puedo dar, porque yo nada tengo para dar. Pero yo sé que cuando el Espíritu Santo toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestra voluntad y desciende sobre nosotros el espíritu de conocimiento, el espíritu de ciencia, el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, podemos hablar misterios escondidos delante de Dios. Padre, en esta hora te pido, Dios mío, que sea usted activando la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, y que sea tu espíritu hablándole a este pueblo, y que donde quiera que llegue esta palabra pueda ministrar corazones, pueda ministrar vida, pueda levantar al caído, pueda darle fuerza al cansado, ya que todo está en tus manos y de lo recibido, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, reprendemos, atamos y cancelamos toda oposición, todo entretenimiento, toda distracción que en este momento se quiera levantar para que usted no pueda escuchar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en tu mano nos ponemos. Amén y amén. La gloria sea para el Señor. El tema es despertar. Fuimos, gloria a Jesús, y vamos a estar, es algo, gloria a Jesús. Quizás ahora usted no lo va a agarrar de una vez, pero sí sé que lo va a agarrar en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir, gloria a Dios, a la palabra del Señor. Y nos vamos a ir a Juan capítulo 21. Y vamos a leer unos versículos bíblicos. Vamos a ir a leer el versículo 3 y después nos vamos a ir, alabado sea el Señor, a Efesios 5:14, que pude escuchar que la pastora también lo estuvo leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor así, dice, voy a leer desde el 2. Dice, estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael el del Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Escuche bien. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Usted dirá, qué raro este versículo, ¿a qué se alinea al despertar? Lo vamos a descubrir más adelante. Alabado sea el Señor, y nos vamos a ir, gloria a Jesús, al libro de Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Y dice la palabra del Señor así. Gloria al que vive para siempre. Denme unos segunditos. Santo es el Señor. Ok, aquí estamos. 5:14. Y dice así. Dice la palabra del Señor. Dice así. Por lo cual, dice, despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea el nombre del Señor. Buscamos la palabra despertar para tener un conocimiento amplio qué significa despertar. Y dice que la palabra despertar consta de listo, inteligente. Alguien que está despierto es alguien que está avisado, advertido, vivo. También estuvimos buscando y vimos que también la palabra despertar es cortar o interrumpir el sueño a quien está durmiendo. Esa me impactó. Pero más me impactó esta que dice que despertar también es hacer que alguien, esta fue la que más me impactó. De todas las definiciones que pude buscar, me dice que despertar es hacer que alguien reflexione o recapacite. Alabado sea el Señor. Cuando vemos la palabra en el libro de Juan, capítulo 21, donde estuvimos leyendo en el capítulo 2 en adelante, aquí vemos a un Pedro que ya el maestro se le había quitado. Ya el maestro no estaba con ellos. Ya el maestro había sido quitado del lado de Pedro y de los apóstoles. Y vemos a un Pedro que caminó con Jesús, que anduvo con Jesús, y a unos discípulos que estuvieron con Jesús en todo momento en el ministerio de Jesús cuando fueron elegidos y vieron lo que su maestro le había enseñado. ¿A qué vino? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo tenían que caminar? ¿Cómo tenían que accionar? Pero Pedro, al quitársele el maestro, Pedro aparentemente no había entendido a lo que él había sido instruido o lo que él había sido llamado. O podríamos decir, todavía Pedro no había despertado a la asignación que a él se le había encomendado. Porque la enseñanza que el maestro le había dado de esos 3 años que duraron con él era para que él accionara. Inmediatamente el maestro no estaba. Pero cuando vemos las escrituras y vemos que Pedro toma la libertad de irse nuevamente a lo que él hacía cuando el maestro no lo había llamado. Pedro era un hombre que se alimentaba de la pesca, vivía de la pesca y se sostenía de la pesca como un trabajo literal, el cual él tenía como sustento de su casa. Pero Pedro, aparentemente en ese momento, cuando el maestro es quitado, todavía no había tenido un despertar o no había reflexionado, que es la palabra adecuada. No había reflexionado a lo que el maestro le quería o le había dejado como encomendado. Y cuando yo veo esta palabra y cuando nosotros vemos esta palabra, nos damos cuenta que podemos ver a un Pedro que estaba durmiendo, a un Pedro que todavía no había entendido ni reconocido que después que nosotros venimos a Cristo, después que nosotros tenemos una relación o entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros tenemos un despertar. ¿Cuál es el despertar, hermana Ruth? Que ya nosotros no podemos volver a nuestra vida antigua donde antes, como dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, no podemos volver a dormir como estábamos en nuestra vida anterior. Porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos, estábamos durmiendo. Porque no se nos había despertado
o no se nos había, o no habíamos recapacitado de que había una vida después de la que estábamos viviendo. ¿Cuál es la que estábamos viviendo? Estábamos viviendo la terrenal. Estábamos viviendo la normal. Estábamos viviendo la que nos llevaba a la muerte. ¿A qué muerte? A la muerte eterna. Estábamos viviendo la que nos llevaba a una muerte donde no íbamos a tener una redención ni íbamos a tener una vida eterna. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él viene a despertarnos de muerte a vida. Porque Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección. Marta entendía que Él era la resurrección, porque cuando Él volviera iba a despertar, literal, estoy hablando en lo literal, a todo aquel que había muerto en lo natural. Pero Jesús estaba dando un mensaje espiritual. Yo soy la resurrección, que todo lo que está muerto en Él recibe vida. Por eso es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, llega a traernos un despertar de que nosotros entendamos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene a despertarnos para que nosotros podamos entender que después que nosotros tenemos a Cristo, hay un cambio, hay una transformación, hay una renovación de entender que hay algo que hacer, de entender que hay algo en que nosotros nos tenemos que enfocar, que es lo que nos va a durar por toda una eternidad. ¿Qué usted me está diciendo, hermana Ruth? Yo te estoy diciendo en esta poderosa mañana del Señor que después que nosotros despertamos en Cristo, después que nosotros somos avisados, después que nosotros recapacitamos, después que nosotros reflexionamos, nosotros comenzamos a entender que hay una vida y una asignación que se nos fue encomendada en este caminar. Hoy la iglesia despertó en el sentido de que ha despertado cuando recibe a Cristo y lo recibe como Salvador. Pero muchas veces no despierta a entender que tiene una asignación que cumplir en esta tierra. No despierta que tiene que entender que hay algo que tiene que hacer para el reino de los cielos. Que hay un trabajo, que hay una asignación y que muchas veces el enemigo nos mantiene durmiendo o nos mantiene entretenido en las cosas que desean nuestra carne, en las cosas que desean nuestros ojos, en las cosas que desean nuestro corazón, que muchas veces están contrarias a lo que es el reino de los cielos. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Cuando nosotros alineamos este versículo bíblico y lo llevamos a Pedro y lo llevamos, alabado sea el Señor, a lo que dice el libro de Efesios, nos está diciendo que hay algo que nosotros tenemos que poner por prioridad. ¿Y qué es? Hacer la voluntad del Padre. ¿A qué fue lo que nos dejó encomendado? ¿A qué fue lo que nos fue llamado? Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere será salvo. Pedro toma la actitud de volver a la pesca. Pedro toma la actitud de volver a lo mismo. Pedro toma la actitud con los apóstoles que se les fue enseñado que era lo que tenían que hacer. De quedarse en el mismo lugar. Porque todavía no había sido despertado de lo que Dios quería que él hiciera en esta tierra. Y cuando nosotros vemos la historia de Pedro, después que vemos a un Pedro despertar, en el libro cuando él pasa los días que el Señor le da las instrucciones y le dice que espere para que reciba el poder del Espíritu Santo y pueda, alabado sea el nombre del Señor, comenzar la encomienda de lo que él tenía que hacer aquí en la tierra, que era ser pecador de hombre. Porque ya lo que él hacía en lo secular
venía una renovación, venía un cambio. Porque él lo que quería era despertarlo. Mientras tanto Pedro estaba durmiendo, en lo que él entendía que era lo que él tenía que hacer para el sustento de su casa, para el sustento de su familia, para el sustento de su esposa, porque Pedro tenía esposa, ya que la Biblia habla que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y aparentemente hay un llamado en Pedro tan poderoso y tan valioso que Pedro no lo había entendido aun cuando se le fue quitado el maestro. Pero qué lindo es que tenemos un maestro que es misericordioso, que está lleno de amor, que está lleno de misericordia, que está lleno de bondad. Y lo primero que hace es con amor instruirnos a llevarnos a lo que nosotros tenemos que hacer y que nosotros podamos entender cuál es la prioridad de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y la prioridad de lo que el Señor nos ha encomendado conforme a lo que dice la palabra de Dios es ir y hacer discípulos. Es ir y predicar el evangelio. Es comenzar a tomar esta palabra como el tesoro más importante que nosotros tenemos que entender que está pautado en esta tierra. Y usted me está queriendo decir, hermana Ruth, que entonces yo tengo que soltar mi trabajo, yo tengo que soltar mi casa, tengo que soltar mis hijos, tengo que soltar mi esposo. No, yo no te estoy diciendo eso, porque Pedro no lo había soltado. Pedro no lo soltó porque Pedro tenía su casa y su familia. Pedro lo que tenía era que le estaban despertando, que había un llamado poderoso en él y que de lo que él se iba a sostener no era de la pesca regular, la cual él estaba haciendo con su fuerza, que cuando él iba y lo hacía, él no podía lograr nada. Pero que cuando viene un despertar, cuando el Señor quiere hacernos entender que lo que Él tiene con nosotros es mayor de lo que nosotros pensamos, nosotros vamos a comenzar a ver la manifestación de lo que Dios quiere hacer y lo vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús se le aparece, dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tienen algo de comer? Oye lo que hace el Señor. Cuando el Señor nos quiere confrontar para que nosotros podamos entender el llamado y el propósito por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra, Él lo hace con amor. Y Él le dice, para llevarnos a nuestra reflexión, para llevarnos a recapacitar. Y Él le dice, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Ellos le dicen, no. Porque le estaba dando a entender que Él es el que abre y que Él es el que cierra. Le estaba dando a entender que todas las cosas estaban en sus manos. Estaba dándole a entender que lo que Él vino fue a despertarle. Pero a despertarle de demostrarle que cuando ellos caminan en su voluntad, cuando ellos caminan en el propósito, cuando ellos despiertan y comienzan a hacer las cosas por el cual Él quiere que tú hagas, todo va a venir en multitud y en cantidad. Porque Él le hace un ejemplo. Y el ejemplo más hermoso es cuando Él le dice, échala, rey. Y Él le dice, échala a la derecha. Y le da las estrategias y las instrucciones de cómo tenía que hacerla para que Él viera y despertara y entendiera que cuando Él le mandara a hacer algo era porque Él tenía la seguridad que de lo que Él estaba mandando a hacer iba a estar prosperado, iba a estar bendecido, iba a estar en el propósito por el cual Él lo estaba llamando a que despertara. Pedro se había quitado la ropa. Así hay muchos, alabado sea el Señor. Así hay muchos en las iglesias que están en las iglesias, pero se han quitado la ropa del propósito y del llamado al cual Dios lo ha llamado. Y es el tiempo de despertar. Es el tiempo de ponerse la vestidura. Es por el tiempo de volverse a seguir y decirle al Señor, despiértame y levántame de los muertos.
Como decía la hermana ahorita, como decían las hermanas de lo que estaban hablando. Levántame de lo que estoy haciendo, que quizás no es la voluntad tuya y estoy haciendo lo que quiero hacer, mas no estoy caminando en el propósito ni estoy despertándome a la asignación a la cual tú me has llamado. Y esto es para recapacitar. Esto es para que nosotros podamos recapacitar que hay un propósito más allá. Y que tenemos que despertar de ese sueño de estar durmiendo a las cosas que nosotros entendemos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Mas no es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios, qué es lo que Dios te ha dicho que haga, que no estás haciendo y estás durmiendo en la asignación de lo que Dios quiere hacer? Y cuando nosotros caminamos en la desobediencia, Él dice, levántate de los muertos, porque todo aquel que no obedece está muerto delante del Señor. Por cuanto no está caminando a lo que Él quiere que caminemos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? A Pedro le pasó que Cristo vino a alumbrarlo. Cristo vino a traerle la luz. Cristo vino a traerle Cristo vino a traerle un aviso. Cristo vino a advertirle. Cristo vino a que él despertara. Se supone que con la enseñanza que él ya tenía, no debía de Cristo haber venido otra vez a hablar con Pedro. Pero él con su amor, su paciencia, su misericordia, él vuelve para que él recapacite, para que él se levante. A ti que me estás escuchando, hombre, mujer de Dios, que estás en una iglesia que tienes un ministerio glorioso, que tienes un ministerio poderoso, que Dios te ha llamado a la intercesión, Dios te ha llamado al mensaje, Dios te ha llamado al evangelismo, Dios te ha llamado a las misiones, pero siempre pones en primer lugar tus necesidades y no lo que Dios quiere hacer a través de ti, porque que te quiere mostrar cosas grandes y poderosas y maravillosas, la cual tú no conoces. Y que muchas veces por nosotros estar pensando en qué yo quiero, qué es lo que deseo, no puedo ver el más allá de lo que Dios me tiene. Entonces nosotros tenemos que despertar en esta mañana. Clínica del Alma es una plataforma que Dios ha permitido para que nosotros podamos entender que el alma es lo que va a Dios. Y que a través de esta plataforma el Señor quiere que nosotros recapacitemos y que nosotros entendamos que tiene que haber un despertar. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos determinantes, son tiempos finales. La gente está haciendo planes. Miren, yo me quedo muchas veces sorprendida. Los tantos planes que la gente está haciendo, alabado sea el Señor. Los tantos planes que la gente tiene ahora mismo, alabado sea su nombre, para querer hacer tantas cosas en este mundo. La gente está soñando, alabado sea el Señor, con que yo quiero carro, yo quiero casa, yo estoy soñando, me voy a casar, yo estoy soñando que voy de viaje, yo estoy soñando vivir mis sueños, mis ilusiones. Yo no le estoy diciendo que eso es pecado. Porque cuando la Biblia me dice que yo me deleito en Dios y Dios va a contestar el deseo de mi corazón, me está diciendo que cuando yo hago su voluntad, Él también me va a complacer en algo que yo anhelo en mi corazón. Pero Él no está diciendo que estamos viviendo unos tiempos finales. Él no está diciendo que estamos viviendo tiempos culminantes, tiempos decisivos, tiempos que los minutos se han vuelto oro. Y que nosotros tenemos que despertar ¿a qué? A ser más discípulos. Tenemos que despertar a
predicar este evangelio. Tenemos que predicar a llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que despertar a buscar su voluntad. Hay muchos que están durmiendo. ¿Cómo están durmiendo? Están durmiendo en sus deseos, en sus placeres, en sus necesidades, en lo que ellos quieren lograr en esta tierra. Una tierra que es pasajera, una tierra que es momentánea, que en cualquier momento tú cierras tus ojos y tú partes de este lugar y todo se queda aquí. Porque todo es de aquí. Más nosotros, ni usted ni yo, somos de este lugar. Porque nosotros estamos despertando para poder heredar la vida eterna. Porque por fe y por gracia se nos ha sido regalada. ¿Y qué es lo que se nos ha regalado? Una gracia inmerecida. Una gracia que a nosotros no nos costó nada, más a Él le costó todo. Y Dios está hablando y nos está diciendo, mi iglesia tiene que despertar. Mi iglesia tiene que volver a la senda antigua, a tener una relación conmigo, a buscar cuál es mi voluntad, a buscar qué es lo que yo quiero que ellos hagan. Mire, la iglesia está durmiendo tanto, que la iglesia se está durmiendo en tantas cosas, que cuando yo comienzo a analizar y a ver cómo está la iglesia del Señor, y estamos nosotros, porque todos nosotros, algo Dios está trabajando. Todo todavía Dios está trabajando hasta la estatura del varón perfecto. Pero el que Dios esté trabajando algo en tu vida no te quita que tú hagas la asignación de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios quiere hacer contigo es cosas grandes, poderosas y maravillosas. Y la iglesia tiene que entender que tiene que volver a buscar la dirección del Espíritu Santo y a despertar a la voluntad del Padre para poder saber, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cuando Pedro despertó, cuando Pedro entendió que había algo que hacer más allá de lo que él entendía, que era buscar pescado para el sustento diario de esta vida terrenal. Cuando él despertó, él entendió que había un despertar porque había almas que salvar. Por eso cuando nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, vemos que cuando Pedro da su primer sermón, que ya no fue en la pesca, que ya no fue tirando la red en el mar, a lo literal estoy hablando aquí, sino que se fue y comenzó a predicar. Fueron 5,000 o 3,000 almas en el primero y el segundo, fueron 8,000 almas para Cristo. Porque hubo un despertar de él. ¿Cuál fue el despertar? De que habían almas allá afuera que se estaban perdiendo. De que habían almas allá afuera que necesitaban que alguien le diera una palabra de esperanza. De que hay alguien en tu familia que necesita que tú le prediques con tu testimonio. De que hay alguien en tu familia que necesita que tú le prediques con el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Que se negó a sí mismo para hacer su voluntad. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿En qué estamos nosotros entretenidos? Estamos nosotros en que voy a la iglesia cuando yo quiero, mas no tengo compromiso con nada porque no me quiero comprometer, porque me quita de hacer lo que me place en mi carne. Vengo a decirte que tienes que despertarte. Porque duro le es al hombre cuando esté delante de él, que él te pregunte y te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Lo echaste, lo enterraste y te fuiste a dormir en tu vida espiritual. Porque te fuiste a dormir mientras yo quería un despertar grande y poderoso para tu vida. Ustedes saben que hay gente que nunca pueden ver a donde Dios lo quiere llevar. Porque no quieren despertar, no quieren recapacitar, no quieren reflexionar. Para Dios llevarlo al propósito que Él diseñó. Cuando tú reflexionas, cuando tú recapacitas, es cuando tú te das cuenta y tú dices, wow,
he estado equivocado. He estado haciendo lo que quiero hacer, mas no he estado haciendo lo que se me encomendó hacer. Dios, en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios en esta mañana ha tomado este tema, un tema poderoso, que ministra muchas áreas de nuestras vidas, que te dice: despiértate en tu matrimonio y comienza a caminar como Cristo quiere que tú camines a la luz de la Biblia. Comienza a despertar con tus hijos, a tratarlo como dice la palabra de Dios para que ellos puedan venir al regazo de Cristo. A cambiar con tus padres, con tus hermanos, con tu madre, para que ellos puedan ver el reflejo del despertar de lo que Cristo ha hecho en ti. Porque qué dura cosa es que el hombre diga: tú siempre sigues en el mismo lugar y sigues siendo la misma persona de cuando tú eras antes en el mundo. Tú sigues siendo la misma mujer, el mismo hombre de cuando tú todavía no conocías a Cristo. Iglesia, iglesia del Señor, amigo que me escucha, que está escuchando esta plataforma, que Dios ha permitido que tú estés en esta plataforma para que tú entiendas que ha vivido durmiendo, apartado de la verdad. Y que hoy Él te trae esta palabra para que tú despiertes y tú puedas entender que las cosas grandes y maravillosas que Él tiene para ti, tú no te lo puedes imaginar. Queremos huir porque no se acomoda a lo que yo deseo, ¿sí? Muchos quieren devolverse, muchos se paralizan, muchos quedan neutralizados, porque no quieren ni para allá ni para acá, porque dicen: no quiero pasar el dolor, no quiero pasar el proceso, no quiero pasar por esa circunstancia. Pero déjame decirte que esas son las que son necesarias para llevarte al propósito, el cual Dios quiere hacer, para el cual Dios despertarte y que tú entiendas que hay algo más allá. Que tú recapacites de la situación por la cual tú estás viviendo. Y que tú entiendas que hay algo más que tú puedes tener que todavía no lo tienes. Y que estás en el tiempo de buscarlo y en el tiempo de recibirlo. ¿Por qué? Porque los días han sido acortados. Porque el tiempo se acaba. La venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Y tenemos que correr. Tenemos que despertar, tenemos que avanzar, tenemos que decir: aquí estoy, Señor. Siervo inútil soy. Porque sé que cuando me ocupo de lo tuyo, te vas a ocupar de lo mío. Porque nunca me va a pedir nada que tenga que desenfocarme de mis obligaciones, de mis compromisos, para cumplir. Porque tú eres un Dios de orden. Y la Biblia me dice que todo tiene su tiempo. El problema es que el tiempo de lo de Dios lo estamos invirtiendo en otra cosa. El tiempo de Dios lo estamos dando en otra cosa. Hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. No, no es así aquí. Aquí hay que despertar a entender que ya usted tiene un dueño. Y que el dueño suyo fue el día que usted se entregó y usted voluntariamente. Porque Él dijo: el que quiera. Él no lo obligó a nadie. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Él vino a despertarte, pero es si tú quieres. Él vino a traerte una verdad, pero esto es si tú quieres. Él vino a que tú te apercibas, pero es si tú quieres. ¿Quieres tú? El querer muchas veces está en nosotros, pero el hacer y accionar, muchas veces nos quedamos ahí. Y en esta mañana, si tú dispones tu corazón y tú le dices al Espíritu Santo de Dios: yo quiero. ¿Qué yo quiero? Llenarme más de ti. ¿Qué yo quiero? Llenarme más de tu presencia. Y oiga esto para terminar, porque se me fue el tiempo. Cuando uno está hablando
uno le llegan tantas cosas de parte de Dios que uno mismo está siendo ministrado poderosamente. Quiero contarte solamente esto para que tú entiendas que cuando tú quieres, las puertas se abrirán y caerás en el propósito de Dios. Y te darás cuenta cuando estés en Él y pase lo que tenga que pasar. Y usted me dirá, ¿a qué usted me dice? ¿Por qué usted dice eso? Te lo digo porque el Señor sabía que iba a entrar en un propósito en mi iglesia. En un proceso, perdón. Porque mientras más es lo que Dios te va a dar, más fuerte es lo que vas a vivir. Y te cuento que entro en un proceso en la iglesia, de la nada, por simplemente decir que me cambiaran un día. Entré a un proceso, que no te voy a dar los detalles hasta que Dios culmine lo que va a hacer. Cuando estoy en el proceso, la mente lo único que te dice es abandona, vete, sal, renuncia. Es todo lo que te dice la mente. Pero el Señor, sabiendo lo que tiene para ti y sabe lo que va a hacer a su tiempo, Él sabrá. Me llama una hermana de Guatemala, no sé de qué país, y me dice, siento en mi espíritu decirle mi testimonio. Y ella comienza a narrar lo mismo que yo estoy viviendo. ¿Qué te digo con esto? Que cuando tú quieres, Dios siempre tiene una puerta para el que quiera. Recuerdo que entré a este ministerio por una hermana, que Dios la bendiga, creo que está ahí, la gloria sea para el Señor, y Dios comenzó a abrir el camino. Porque el Señor no quiere que te pares, ni quiere que te duermas. El Señor lo que quiere es que siga caminando por encima de los vientos que vienen en contra de ti, sea para mordiarte, sea para paralizarte, sea para lo que sea. Él lo que no quiere es que te detenga. Y permitió que esta plataforma se abra para que yo siga la misma visión, la misma formación que vengo del ministerio donde estoy. Porque no es tiempo de dormir, es tiempo de apercibirnos, es tiempo de buscar más que nunca, es tiempo de que tú entiendas que lo que tú puedes estar viviendo no te debe de paralizar, sino te tiene que empujar. Ay, mi alma adora a Dios. ¿Empujar a qué? Porque hay cosas que Dios las remueve, hay cosas que Dios las permite porque viene con un despertar mayor, viene con un despertar más poderoso, que ante nuestros ojos literal no lo podemos ver, pero en lo espiritual ya se está viendo. Hoy te digo, mujer y hombre de Dios, despiértate a la asignación de lo que Dios te ha llamado que haga. Es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver a la búsqueda, pero aparte de llenarte, tienes que salir a dar. Tienes que salir a ponerte a disposición de aquellos que necesitan que Dios mueva el corazón para que tú hables su palabra. Y que donde quiera que tú vayas entiendas que hay algo que tú tienes que dar. Siempre le digo a los hermanos que están conmigo, que siempre hay algo que podemos dar. Y que donde quiera que Dios nos lleve, hay algo que tenemos que hacer de parte de Dios. Porque nosotros somos enviados de parte de Dios. Y cuando estás en el trabajo, cuando estás donde quiera que tú estás, hay alguien que necesita que tú le ministres, que tú le hables de él, que tú le des fe, que tú le des esperanza, que tú le des fuerza, porque hay muchos que se han caído y tú eres el que lo va a despertar. Tú eres el que tiene la palabra para despertarlo, para empujarlo, para decirle tú puedes, para decirle todavía tú no estás muerto, para decirle todavía Dios está contigo, para decirle todavía Dios tiene cosas grandes. Pero ahora el enemigo ha querido envolver la iglesia para matarse en uno con otro en lo espiritual.
y que se vayan a dormir, porque la base de Satanás, que el Señor lo reprenda, es mandar a los hijos de Dios a dormir. ¿Y cómo me manda a dormir, hermana Ruth? Cuando te saca de los ministerios y tú te quedas con la boca callada y ya tú lo único que estás pensando en cosas carnales y en cosas del mundo. No. Tenemos que aprender a unificarnos. Y que al que está caído a levantarlo. Y que al que es débil, dale fuerza para que continúe. Y comenzar como voz de trompeta a los cuatro vientos a decirle al mundo: Cristo viene, se acaba el tiempo. Es tiempo de apercibirte. Es tiempo de ceñirte. Es tiempo de buscar, porque el tiempo se acabó. No se acaba, no se va a acabar. No. El tiempo se acabó. El reloj marcó la hora. Mire, hermano, esto solamente le queda segundo para que comience la persecución a nivel mundial, donde ya usted no va a poder hablar de Cristo, donde muchos van a renegar, donde muchos hoy están renegando ya de Él. ¿Por qué? Por las pruebas, las aflicciones, la persecución. Hay muchos que están abandonando el camino. Y usted y yo estamos para animar a otro. Usted y yo estamos para empujar a otro, para decirle: vente, caíste, levántate, que todavía tú puedes llegar. Porque si Dios, si Jesús, siendo Jesús, se vio que Pedro se fue a dormir otra vez lo espiritual, y con su amor, su misericordia, vuelve y lo visita y le dice, y le hace un ejemplo literal para que él vea que a donde él lo mande iba a haber multiplicación, iba a haber producción, iba a haber recompensa. En esta mañana o noche o día, donde quiera que estés, el Señor te está dando un llamado a despertar. Termino con el Salmo 57. Tenía muchas citas bíblicas aquí, pero ya el tiempo se fue. Salmo 57, alabado sea el Señor. Yo no sé si a usted le ha hablado, pero el Espíritu Santo a mí me ha hablado fuertemente. Salmo 57, versículo 8 al 10. El salmista le decía al Señor, le decía, a su alma, porque hay momentos que tú tienes que decirle al alma, y decirle: despiértate, alma mía. Madrecita. Despierta, salterio y Bien, y tú alba. quédate sentada. Que Levántate de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. La hermana decía ahorita mientras la escuchaba que el Señor hizo algo poderoso, y yo sé que es así, hermana, porque conmigo lo ha hecho. Lo que no hice fue café para ti. Allí quedó, pero hermano, mire, literalmente, no te alcanza porque no quería que se te enfriara. Que vi ese ángel que vino y me dio una nargada, mire, así, que yo sentí ese puá. Yo dije: ¡ay! ¿Qué fue? Para que me levantara a clamar. Porque hay momentos que se está peleando guerra en el mundo espiritual y nosotros estamos durmiendo a las maquinaciones de Satanás. Y como el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, ellos mismos vienen y te dan un aviso. Me ha pasado lo mismo que testificó la hermana del celular. Oye, lo como Dios me levanta. Fue dormir, pero le aprendí a decir al Espíritu Santo: despiértame. Pero mira, yo era a la presencia del Señor, mira. Una cosa automática que a las 3 de la mañana, a las 2, Él me despierta. Orar y hablar en lengua. La gloria sea para Él. Me despertaba otra vez. Porque Él sabe que mi necesidad es que quiero estar en su presencia. Pero muchas veces el afán del día, los compromisos, nos cansan. Nos acostamos tarde y a la hora de levantarnos a pelear,
el enemigo no duerme. Maravilla. Porque Madrecita, la estrategia que él está usando es cansarlo en el día zanahoria, ¿no? para debilitarlo en la Ya yo lo noche. hice. Despertemos, A ver, porque hay mucho que todavía podemos alcanzar en las manos del Señor. ya el azúcar. Despiértate y dile a tu alma si no tiene ánimo de alabar, no tiene ánimo de adorar, no tiene ánimo de predicar, no tiene ánimo de ayunar, no tiene ánimo de salir a las calles a evangelizar. Dile, alma mía, Déjate de darle dile, vaga. despierta, porque yo quiero adorar a mi Señor. Ay, lo más bonito contar con Si el el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta hora, quiero que hagamos, si la hermana, la pastora Josefina me permite, una oración. Adelante, mi amada, claro que sí. Vamos a orar. Y a ti que estás ahí en las diferentes plataformas, Y mami, que quizás quieres entregar tu vida a Cristo porque te has dado cuenta que el enemigo te durmió y te sacó de la iglesia, te sacó del evangelio, te sacó de amar a Jesús. Porque Jesús no es religión, Jesús no es pentecostal, Jesús no es mormón, Jesús no es, no. Jesús es relación. Jesús es una relación con Él y cuando tú tienes una relación con Él, lo vas a conocer y vas a conocer los misterios escondidos gracias, que mamá. hay en Él. Porque cuando usted tiene una relación con alguien, No sé lo que tú usted lo quieres comer. conoce Deja ver. a profundidad. Hoy lo primero que voy a hacer. Y yo quiero que hoy No, yo. hagamos una oración donde yo me incluyo y le pidamos perdón al Espíritu Santo por si no hemos dormido en una área, aunque estemos despiertos en otra. Y le digamos al Señor, perdónanos. A ti que estás ahí, dile, Espíritu Santo, perdóname. Bueno, Te pido perdón porque me salí del camino, pero aquí estoy como el peregrino volviendo al camino para que me despierte a la asignación de lo que vine a hacer a esta tierra. No sé a qué vine, porque todavía no me lo has revelado. mami, le tienes Pero sé que vine a algo porque soy un propósito en tus manos. Te lo dije. Porque todavía estoy vivo, porque un propósito tienes para mí, porque hay muchos que ya duermen, más yo todavía estoy de pie y he rebasado muchos obstáculos. Dándolo paciente, yo estoy trabajando. Y a usted, hermano y hermana que me escucha, Yo venía a la hora. dígale al Espíritu Santo, perdóname, Y yo le dije, mire, porque si hay algo más allá que lo cual no me he enfocado y estoy durmiendo, dominicano. quiero que me despierte, quiero recapacitar. Y que así como tuviste esa misericordia con Pedro y ese ayer a amor, mí en el seguro. lo hagas conmigo en este Y yo día. le dije, ¿tú eres el dueño de su oficina? Dame la Dice, no, yo soy convicción, el que sé yo que manager. Digo, dame la reflexión, pues déjame decirte. déjame recapacitar, Claro. Porque a aunque volver a lo que yo tengo que hacer, o si ese fuera el caso, que quizá no estoy haciendo. que a ti te han enseñado Si lo estoy haciendo, déjame recapacitar y despertar a eso, que ¿verdad? puedo dar más Entonces, y tengo que dar ay, más. perdón, no sabía Que no hay tiempo para yo pensar en mis placeres ahí carnales, para adelante se sino va. deleitarme en los Ay, negocios de mi Padre, en lo cual es lo Pero que debo de andar, imagínate tú como que es regalándole porque es las lo cosas que eterno. están a uno. Me dije, en lo verdadero. no bajes sin el dinero. Gracias te doy, Dólares. Espíritu Santo. Digo yo, Y ya te pido que me perdone y que nos perdone, denme un y break. que en tu infinita misericordia nos lleve Entonces viene al propósito Digo yo, y no, al despertar a mí no me vengas a que sacar has pautado para una greña. nosotros en esta tierra. En el No nombre de hacen Jesús. eso, ¿tú sabes para qué? Para Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con usted su hermana, yo no- y sierva del Señor, yo no- Ru Mármol. Bendiciones.